Bueno, estamos llegando al final, ¿verdad?, de esta jornada. Ha sido un tiempo muy bueno, el Señor nos ha bendecido. Yo he sentido mucho amor de parte de ustedes, una calurosa recepción a la palabra de Dios, y doy gloria a Dios por eso, porque todo, como citaba Romanos 11:36, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Si Él no nos visita, hubiera sido terrible. Nosotros somos muy insuficientes y necesitamos al Señor. Vamos a orar una vez más. Señor, conscientes y creyendo a cabalidad lo que dice tu palabra de que separadas de ti nada podemos hacer, venimos en esta última hora, Señor, de esta conferencia a pedirte toda tu ayuda, Señor. Sosténnos en esta hora final, danos claridad de pensamiento, claridad de ideas, Señor. Suple lo que a mí me falta, ayuda a mis hermanas, dales oídos atentos, dales una mente alerta, Señor. Ayúdanos a ver que Jesucristo basta. Señor, tú eres lo único que necesitamos, tú eres el agua que al beber nunca más tendremos sed, y nosotras hemos bebido esa agua, Señor. Nosotras venimos a postrarnos una vez más a tus pies y queremos ver, Señor, que todo se trata de ti. Tú eres de principio a fin, el alfa, la omega, el principio y el fin, y todo lo que está en el medio, Señor. Tú eres la rosa de Sarón, el lirio de los valles, tú eres el Cordero de Dios, tú eres el león de la tribu de Judá, tú eres el gran yo soy, ese yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid. Y así pudiéramos seguir, Señor, diciendo nombre tras nombre, porque tú eres precioso y porque tú eres excelso y porque en ti habita toda la plenitud de la deidad, y nosotras, porque estamos en Cristo, porque estamos en ti, estamos completas. Concédenos ver un poco, Señor, solo un poco de tu belleza. Maravíllanos, asómbranos, muéstranos a Cristo una vez más, oh Dios. Te lo suplicamos en su nombre. Amén. En realidad, hemos hablado muchas cosas en estas 3 charlas que nos precedieron y ese panel de preguntas y respuestas. Y yo no quisiera pensar que algunas de nosotras digamos, bueno, ahora nos vamos a casa a trabajar duro. Ahora, como si no tuviéramos muchas cosas ya en nuestra vida cristiana, Patricia nos ha cargado aún más. Nos vamos con una lista como esposa, como ayuda idónea, a sujetarnos como madres, bueno, a luchar contra el pecado que tan fácilmente nos asedia, a correr esta carrera cristiana. Y todas esas cosas son cosas buenas. Pero con lo que yo quiero que ustedes se vayan hoy de aquí, es que esto, la vida cristiana, no puede ser un asunto del deber, sino un asunto de amor. Nosotras, si ustedes se parecen algunas a mí, yo soy una persona orientada al deber. Y yo hice un test de esos libros que hacen de las fortalezas, de mis fortalezas, y salió que mi fortaleza número 1 es la responsabilidad. Y yo me di cuenta que por cumplir mi responsabilidad o mi deber, yo puedo morir en el camino, pero también matar en el camino. O sea, mi propia fortaleza se convierte en lo que es mi debilidad. Pero en la vida cristiana no puede ser una lista de cotejos. Ya leí la Biblia, ya oré, ya hice devocional con mis niños, ya le llevé a la hermana tal algo. Todo eso es bueno y es parte de la vida cristiana, pero es un asunto de amor. Y lo que yo quiero en esta tarde, en esta última sesión, es hablarles de que en realidad en la vida cristiana y para la vida cristiana, Jesucristo basta. Jesucristo es todo lo que necesitamos. Él es nuestra vida y nosotras debemos permanecer en Él. Él es todo lo que necesitamos, porque tengo a Cristo, en Él tengo todo lo que necesito. Y como es un asunto de amor, yo voy a relatarles un poquito. En esta plenaria van a conocer un poquito más acerca de nosotros, de Eduardo y de mí. El 21 de junio del año 1979,
en mi casa, yo conocí un joven y me cautivó primero su personalidad y luego su persistencia. Conocí a Eduardo Saladín. Ese primer día que conocí a Eduardo, y puedo decir que no dejé de verlo nunca más. Lo vi todos los días de mi vida, a menos que no hubiera un viaje que me sacara del país y me hiciera regresar. Y cada día que pasaba en nuestra relación, procurábamos pasar más tiempo juntos, conversar más, pasar más tiempo el uno con el otro en nuestra relación y vivir todo lo que podíamos de la vida juntos. El caso es que nos enamoramos y al poco tiempo estábamos deseosos de casarnos. Eduardo habló con mi papá y un año después, el 21 de junio del año 1980, un año después de habernos conocido, nos casamos. Ahora, yo siempre hago la salvedad cuando cuento esta historia. Esa no es una receta para los novios cristianos. Cada quien tiene que hablar con su pastor y de saber para que no digan, no, porque aquellos se casaron en un año. Eso es particular de cada quien. Pero cuando a mí me preguntaban por qué me quería casar tan joven, yo les respondía, es que yo encontré la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Y ya que la encontré, mientras más rápido nos casemos, más tiempo vamos a durar juntos el uno con el otro. Bueno, de nuestra unión tuvimos 3 hijos, 6 nietos. Y a todas nosotras las mujeres nos encanta escuchar historias de amor. Nos gusta oír de enamoramientos. Y según el mundo, enamorarse es algo fácil. La pregunta difícil es cómo mantenerse enamorados y cómo mantener ese amor profundizando con el paso de los años durante toda la vida. Así todas también vamos a bodas y vemos la hermosura de la boda, de los novios, y los vemos tan enamorados. Pero lamentablemente a veces vemos parejas que se llevan tan mal y tan distanciadas entre ellas que a veces nos preguntamos, ¿y alguna vez estas personas estuvieron enamoradas? Lo que les traigo esta historia porque convertirse al Señor es un asunto de amor, es un asunto de dónde yo pongo, dónde están esos afectos, a quién yo amo más que nada. Convertirse es como enamorarse. Es enamorarse de Cristo. Cuando te encuentras a Cristo como tu Señor y tu Salvador, te sientes feliz. Encontré lo que anhela mi alma, encontraste esa perla de gran precio. Cuando nosotros nos convertimos, Eduardo tenía un amigo que quiere mucho y él tenía un cuadro que decía, encontré lo que buscaba cuando encontré al Señor, y él le mandó ese cuadro de regalo. El Señor te da gozo, te da esperanza, te da la vida eterna, todo eso que cantábamos. Eres una nueva criatura en Cristo, sabes que has sido perdonados tus pecados, estás en paz con Dios, se siente maravilloso, se siente como enamorarse. Pero así como los matrimonios también no duran así automáticamente, porque vienen pruebas, presiones, luchas, ataques, decepciones, y las cosas muchas veces no salen como esperaban. Muchas veces no son cosas necesariamente malas, sino cosas de la rutina. A veces los mismos hijos, el afán, la rutina diaria, el agobio de la rutina diaria. Así también, en nuestro caminar con Cristo, muchas cosas nos llevan a no permanecer en Cristo y a no creer que Cristo es todo lo que necesito. Y si Cristo es mi vida y sé que Él es todo lo que yo necesito para seguir adelante, entonces la pregunta sería, ¿cómo mantenerme arraigada en Cristo, amándolo y nutriendo esa relación a largo plazo? Porque todos esos imperativos que hemos visto durante este fin de semana, ese diseño, el ser ayuda, el sujetarme, el ser esposa, el ser madre, todos esos imperativos tienen que venir de esos indicativos, de esas verdades que yo tengo que creer primero. ¿Cómo yo me puedo mantener arraigada en Cristo, amándolo y nutriendo esa relación con Cristo, que va a ser el combustible que me va a permitir entonces andar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas? Si yo quiero hacer las buenas obras desprovista de Cristo y de todo lo que Él es, entonces yo voy a, como les usaba esa ilustración, voy a ser como un coche, como un carro que quiere caminar sin combustible con los gases, con los vapores. No va a funcionar. Voy a quedar exhausta. Y para eso yo quiero que vayamos juntas a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses.
ustedes les voy a dar un poquito de contexto, porque aunque solamente vamos a ver 2 versículos, Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. En esta porción, Pablo habla una serie de cosas que son muy pertinentes para nosotras este fin de semana y que inclusive tienen cierta similitud con lo que le decía a Timoteo, que vimos en la preconferencia sobre permanecer en esa palabra, permanecer y no moverse de ahí. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud o rebosando con acción de gracias. Entonces, si Cristo es nuestra vida y todo lo que necesito, vamos a ver por qué el apóstol Pablo, en qué se basaba Pablo para decirle a ellos que ellos debían, como recibieron a Cristo, así andar en Él, arraigados, edificados, confirmados en su fe con acción de gracias. El apóstol Pablo escribió esta carta a los colosenses estando en Roma en la prisión, y él no conocía a estos hermanos. Él escribió esta carta a estos hermanos de Colosas porque él sabía de ellos por vía de Epafras. Todo eso está en la carta a los colosenses. Y él a los colosenses les habían predicado el evangelio, y en el capítulo 1 Pablo les dice, yo he oído de vuestra fe, he oído de vuestro amor y de la esperanza que ustedes han puesto porque conocieron el evangelio, y ese evangelio los está transformando. Así como ese evangelio corre por todo el mundo y también está transformando a las personas. Ustedes, hermanos de Colosas, habían llenado de gozo al apóstol Pablo el saber de su amor y de su fe y de la esperanza en esas buenas nuevas. Pero Pablo estaba preocupado por ellos. Y si ustedes lo ven en el capítulo 2, les voy a decir los versículos para que lo busquen. En el capítulo 2, versículo 4, él muestra preocupación por ellos. Él dice que él quería que ellos supieran una serie de cosas para que nadie los engañara. Y luego, en el versículo 8 dice, mira que nadie los haga cautivos. O sea, Pablo tenía una preocupación por estos hermanos y por los hermanos también de otra iglesia de la zona, que era la iglesia de la Odisea. Y él tenía esa preocupación de que ellos fueran desviados, de que ellos fueran engañados, de que ellos añadieran otras cosas a Cristo y que no recordaran que Cristo era su vida y que debían permanecer en Él porque Él era lo único que necesitaban. Entonces Pablo se dedica a explicarle a estos hermanos quién era Cristo, lo que Cristo había sido por ellos, y Él les dice que Él oraba, que Él luchaba para que ellos fueran llenos del conocimiento de Dios. Eso está en el capítulo 1, versículo 9, dice, por esta razón también nosotros, desde el día que oímos de ustedes, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor. Versículo 11, y también rogaba para que ellos fueran fortalecidos con poder, según la potencia de su gloria, para que tuvieran perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias. O sea, Pablo tenía la preocupación de que estos hermanos, que eran una iglesia bastante joven, les llegaran filosofías que los desviaran de lo que era la verdadera religión, si pudiéramos decir así, la verdadera fe cristiana, que era Cristo y nada más. Y por eso su énfasis de que ellos tenían que conocer, así como hemos hablado esta semana, y como justo hablaba ahora Ángela, de que necesitamos conocer por la palabra de Dios, transformar nuestro entendimiento para nosotras poder conocer y tener sabiduría para poder andar como es digno del Señor, y que necesitamos ser fortalecidas con poder. Entonces, Él les recuerda lo más importante, quién eran ellos en Cristo y de dónde Cristo los había rescatado, y la importancia de seguir ahí firmes, así como Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo que vimos 3, Timoteo, permanece en lo que has aprendido,
sabiendo de quién has aprendido, a estos colosenses, él le dice, ustedes tienen que crecer en su conocimiento para ser fortalecidos, para permanecer, estar arraigados en Cristo. Porque así como ellos, así como los colosenses, y en esa época había engañadores, hoy en día también, y hemos visto filosofías, estuvimos hablando del feminismo, pero hay muchas otras cosas que ya no tienen que venir como en aquella época a introducirse en la iglesia. Hoy en día, todo lo que a nosotros nos llega, y lo mencionamos, puede llegar por aquí. Puede estar en nuestras casas, puede estar en la televisión, está también en las iglesias, pero hay muchas otras cosas muy sutiles que quieren engañarnos. Y no que neguemos a Cristo, sino que digamos Cristo más otra cosa, que le sumaban a Cristo. Así, en la tarde de hoy vamos a ver solamente dos cosas, 2 puntos. Cuando Cristo es tu vida y todo lo que necesitas, vamos a ver solo que, versículo 6, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, segundo punto, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando en gratitud con acciones de gracias. Pero fíjense cómo dice ahí, cómo recibieron ellos a Cristo Jesús el Señor. Ellos lo recibieron y cada una de nosotras hemos recibido de alguien. Eso habla como de traspasar una herencia, de traspasar algo. A los de Colosas, Epafras les había predicado. A Pablo, el mismo Señor Jesucristo le había mostrado quién Él era. Pero cada una de nosotras tenemos una historia de cómo recibimos a Cristo. Quizás tú no tienes un día específico, pero cada persona cristiana ha recibido a Cristo. En el caso de mi testimonio, cuando yo me casé no era cristiana, pero a los pocos meses, exactamente a los 8 meses de estar casada, conocimos por primera vez el Evangelio, lo escuchamos por primera vez. Y a mí me pasaba que yo había crecido creyendo que yo era una persona buena y que por mis buenas obras yo iba a llegar al cielo. Que yo no había hecho nada tan malo como para que Dios me sacara y cuando yo muriera, yo creía que había un cielo, que había un infierno, que había un Dios, pero que ese Dios me iba a dejar entrar al cielo porque mis buenas obras iban a pesar más que mis malas obras. Pero cuando yo vi lo que decía el Evangelio, que no hay justo ni aun uno, yo quedé convicta de pecado y dije, wow, yo estoy en grave peligro. Si yo me moría hasta ahora, yo iba para el infierno, pero ignorante. Pero si me muero ahora, voy para el infierno, pero voy conociendo que voy para el infierno. Y realmente, huyendo del peligro y de la condenación eterna y de ese destino eterno que yo no quería, abracé a Cristo y el Evangelio. Y dije, wow, hay una solución para mi problema. Cristo es la solución. Y fue, wow, Señor, gracias que te revelaste. Me vi pecadora, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero huyendo de todo eso que les decía, de la ira venidera, así como como cristiano en el progreso del peregrino, entendí que Cristo era mi salvación, que Cristo era mi vida y todo lo que yo necesitaba. Pero, así como estos hermanos en Colosas, yo era una nueva criatura. Y cuando nosotros no conocemos bien la Escritura, nosotros estamos susceptibles a ser confundidos, engañados y añadir cosas a la fe. Como dice la carta a los colosenses, no manejes, no gustes, no toques, no hagas esto, no hagas aquello. Y para nosotros, pero sobre todo para mí, no fue fácil. Por eso es el énfasis que Pablo le dice a estos hermanos. Yo quiero que ustedes sean llenos del conocimiento y de sabiduría espiritual para que ustedes puedan andar de una manera digna del Señor. Porque es muy fácil desviar en el error, hacia el error a una persona que no conoce. Cuando tú conoces, dice la Escritura, el pueblo que pereció mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces nosotras tenemos que conocer quién es ese Cristo y qué hizo ese Cristo por nosotros. Y en esos primeros años de casada y de cristiana, y ya teniendo mis hijas,
mis hijos, lo que a mí me caracterizó no fue el gozo de Cristo. Yo tenía presiones de afuera, presiones de adentro. Eran tantas y mi falta de gozo era tanto que Eduardo me regaló un librito que se llama, al día de hoy lo venden, se llama Goza de la Vida. Porque muchas veces yo quería salir corriendo. Reglas, reglas, reglas. Y ya ustedes saben, una persona orientada al deber, yo quería cumplir todas las reglas. Reglas para vestir, reglas para dónde ir, ser mejor cristiana, ser mejor esposa, ser mejor mamá, convertir a mis hijos, amar a los hermanos. Y muchas de estas cosas son buenas, no son malas en sí mismas, pero no sustituyen a Cristo, quien es mi vida y todo lo que necesito para vivir esta vida. Y llegas a creer cosas sutiles, cosas como que, bueno, sí, tú eres cristiana, tú conociste al Señor, pero tú estás incompleta si tú no tienes éxito profesional, o si tú no tienes una buena posición económica, o tú tienes que casarte, o necesitas que otros te admiren, o debes ser la mejor madre, o debes ser una esposa excelente, o la mejor amiga, etcétera. Y mis hermanas, la vida cristiana no consiste en portarme bien, sino en Cristo y el Evangelio, entender eso a cabalidad. Él es nuestra vida, todo lo que necesitamos, y por eso debemos permanecer en Él. Por eso, Pablo les dice, ¿verdad? De la manera que ustedes recibieron a Cristo Jesús el Señor. Y fíjense que ahí en la carta a los Colosenses, Él les dice quién es Cristo Jesús el Señor y lo que ese Cristo había hecho por ellos y por lo que no necesitaban nada más. Él dice, Él es Dios soberano y majestuoso. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él existía desde antes que todas las cosas fueran creadas, y Él es supremo sobre toda la creación, porque en Él y por medio de Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, todas las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, sean tronos o reinos, poderes o autoridades, todo. Y esa palabra todo, en la carta a los Colosenses aparece muchas veces para que sepamos que todo lo tenemos en Cristo. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es y Él ha existido, y vuelve y repite, antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Pero Él no solo es Dios majestuoso, el creador, dueño y señor de todo, sino que Él también es hombre. Dice la Escritura, como cantábamos al principio, que tenemos ante el trono celestial quien intercede por nosotras. Nosotras tenemos un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, a Jesús el Hijo de Dios. Y es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es nuestro Salvador. Su muerte y su resurrección son suficientes. Él es también ese varón de dolores, experimentado en quebrantos. Por eso Él entiende y se compadece cuando nosotros sufrimos. Él nos libró, y todo esto está en Colosenses, del dominio de las tinieblas y nos trasladó. Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y aunque antes estábamos lejos y éramos de ánimo hostil, ocupadas en malas obras, ahora Cristo nos ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cristo Jesús es el único Salvador que Dios ha provisto para pecadores perdidos sin remedio. Por tanto, de la manera que recibisteis el Evangelio, así como te llegó el Evangelio, así debes, en Cristo Jesús el Señor, así debemos andar en Él. Ahora no solo lo recibí a Cristo, ahora debo andar. Y me maravilla porque cuando uno lo ve así, uno dice, bueno, andar, ya tú ves, tenemos algo que tenemos que hacer.
Y es cierto, tenemos algo que debemos hacer. La misma palabra de Dios dice que que nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Pero ahí mismo dice, porque Él es quien produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero es interesante que cuando vemos andar en la palabra de Dios es sinónimo de caminar. En Efesios, por ejemplo, se repite varias veces esa palabra andar, andar. Dice, les ruego en Efesios 4:1 que vivan, que anden de una manera digna del Evangelio. En el versículo 17 dice, ya no anden como los gentiles. En el capítulo 5, versículo 2, anden en amor. En el versículo 8, anden como hijos de luz. En el versículo 15, tengan cuidado de cómo anden. Cuando caminamos no hacemos algo tan impresionante como correr o como volar, pero definitivamente si salimos caminando en una dirección específica vamos a llegar a esa dirección. Implica un esfuerzo diario, constante, paso a paso, con un progreso lento hacia un objetivo. Así que debemos andar en él. Cada día, cada decisión de nuestras vidas debe venir moldeada y modelada por nuestra relación con Cristo. No es los domingos que yo me acuerdo de que soy cristiana y, como decíamos, desempolvo mi Biblia y reviso todas las cosas y luego me paso la semana entera viviendo sin recordar que Cristo es todo lo que necesito y vuelvo y lo activo el domingo. Pero lo interesante de este versículo es que hay cuatro verbos, 4 cosas que suceden y parecería que nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo. Dice, ¿cómo andamos en Cristo? Arraigadas, edificadas, confirmadas y rebosando de gratitud. Y tengo que decirles que estudiando esto me fascinó porque los 3 primeros, arraigados, edificados y confirmados, se encuentran en voz pasiva. Y no es que yo sepa mucho griego, pero para estudiar la palabra de Dios tenemos muchas veces que ir a esos idiomas originales para entender. Y cuando un verbo está en voz pasiva, quiere decir que otro está haciendo la acción sobre mí. No soy yo la que estoy arraigándome, no soy yo la que estoy edificándome, no soy yo la que estoy confirmándome, aunque sí hay una parte que es cierta. Y el primero está en pasado. Nosotros, eso fue una acción pasada y la palabra similar a arraigadas es enraizadas. Nosotras fuimos plantadas. Cristo nos sacó del reino de las tinieblas y nos plantó en su reino. Nos plantó como una plantita completa. Los otros están en tiempo presente. Estamos siendo edificadas, estamos siendo confirmadas y como resultado estamos rebosantes de gratitud. Pero miren qué bien que él usa una palabra que implica una metáfora en cada una de ellas y una metáfora diferente. Caminar un camino, pero ser enraizado es como un árbol y es construyendo como un edificio. Y fíjense lo interesante y en el desbordar de acciones de gracias como un río que se desborda y cada una de ellas es indistintamente, o sea, no tienen una conexión la una con la otra, sino que Pablo está mostrando los diferentes ángulos en que significa que nosotros debemos caminar con Cristo Jesús, el Señor, de la misma manera que los recibimos. Y cuando nosotros estamos arraigadas, enraizadas en Él, es la imagen de los árboles. Ustedes saben que la planta, cuando está, una plantita pequeña está completa, tiene su sistema de raíz y tiene su tallo, sus hojas. Pero el sistema de raíz es muy importante porque a través de las raíces es que entran el agua, los nutrientes. Y yo me he deleitado aquí porque si hay algo que a mí me encanta, además de esto de las mujeres y de la feminidad bíblica, es el paisajismo. Y me he deleitado viendo los naranjos, los limones y unos pinos que ustedes tienen que son mi envidia. Porque lamentablemente el clima en República Dominicana parece que no es tan conducente para ellos. Son esos pinos cipreses, pero nosotros le decimos pinos centinelas. Y cuando un árbol está firmemente enraizado, puede resistir tormentas, puede soportar sequías, puede soportar la intemperie porque tiene un sistema de raíces fuertes.
Pero ¿saben qué? Ese sistema de raíces está oculto a la vista. Nosotros no lo vemos. Eso, Dios nos enraizó, nos arraigó en Cristo. Esa obra la hizo Él en el pasado, cuando nosotras conocimos a Cristo. Pero mis pinos, por lo menos en Jarabacoa, que es una ciudad en las montañas de la República Dominicana, yo misma me preguntaba, ya no los voy a encontrar bonitos después que vi los de ustedes, pero yo me preguntaba cómo estos pinos que estaban sembrados en un material de mina seguían creciendo hacia arriba. Y me di cuenta que era que su sistema de raíz había bajado profundo y había encontrado corrientes de aguas. Entonces, nuestro sistema de raíces tiene que encontrar esas fuentes de agua que dice el Salmo 1, que ese varón que es bienaventurado, que no solo anduvo en el consejo de malos, sino que se deleita en la ley del Señor, porque medita en ella de día y de noche, es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. Esas raíces profundas que nadie ve son la nutrición de ese árbol. Y eso habla de tu corazón y de mi corazón delante de Dios, de ese tiempo a solas con el Señor que nadie ve. Porque nosotras podemos venir aquí a la iglesia, levantar las manos, cerrar los ojos, y eso lo ven los demás. Pero lo que sucede en nuestras casas, en nuestro tiempo privado, en oración, en la palabra, solo el Señor lo ve. Y ahí es que esas raíces nuestras, ahí es que ese sistema de raíces está entrando profundo. Si tú no has sido plantada en Cristo, si no estás enraizada en Cristo, con tristeza tengo que decirte que no eres de Cristo. Pero si tú has sido plantada, arraigada, enraizada por Cristo, aún como una plantita pequeña, ¿dónde están profundizando tus raíces? ¿Dónde está ese sistema radicular buscando los nutrientes para vivir esta vida? Porque recuerda, Cristo es todo lo que necesitamos. Y todo esto es un misterio. ¿Por qué? Porque vemos que fuimos enraizadas por Dios, pero sí definitivamente hay algo que nosotros hacemos. Y el Espíritu Santo mora en nosotras y es lo que nos guía a hacer nuestra parte, profundizando esas raíces en Cristo. Y Dios obra en nuestra mente, en nuestro corazón, el querer como el hacer, y así permanezco en Cristo, andando en Él, enraizada, arraigada en Él. Pero la segunda metáfora es la de un edificio, edificada en Él. Y esa es en el presente, es también la voz activa, pero en el presente. Yo estoy siendo edificada como un edificio en construcción. Indica un progreso constante hacia la finalización. Yo le citaba Filipenses 1:6 cuando dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese edificio, nosotros somos una obra en proceso. Nosotros somos un edificio en construcción. A veces el progreso es evidente, pero el punto es que estamos siendo construidas. Hace unos años, hace bastantes años, casi 20, nosotros tuvimos la oportunidad de construir una casa en Santo Domingo. Y había veces que tú llegabas a la casa y decías, wow, ¿cuánto trabajaron esta semana? Mira, levantaron las paredes, pusieron esto. Pero había otras veces que tú llegabas y decías, pero ¿y qué hicieron esta gente? Aquí no se trabajó esta semana. Y era que hay cosas que son muy obvias, pero hay otras que sí hay trabajo, pero no se ven, como el cableado, la electricidad, la tubería, pero son partes esenciales para que ese edificio funcione correctamente. Cuando nosotras estamos caminando con el Señor, arraigadas en el Señor, a veces hay cambios obvios que los demás ven. Y quizás lo ven con frecuencia, pero con mayor frecuencia que esos, pero con mayor frecuencia que esos cambios obvios, el Señor está trabajando sutilmente, como quizás este fin de semana ha estado trabajando en tu corazón y solo lo saben tú y Él.
Él está trabajando en la tubería, en la electricidad, en lo que nosotros visiblemente te vemos aquí. Has venido a todo y ahora te vas con mucho ánimo para tu iglesia. Pero esas áreas que no son tan dramáticas son muy necesarias. Nos enseña a través de esas áreas a confiar en Él, a obedecer en asuntos pequeños y cotidianos, a dar gracias en lugar de quejarme, a hacer morir los deseos de la carne, a tener ese espíritu afable y apacible del que hablábamos, porque esos pequeños cambios a veces solo los conocen tú y el Señor y los que viven en las cuatro paredes de tu casa. A ganarme sin palabras a ese esposo que no es cristiano, a someterme, a amar a mi esposo, a amar a mis hijos, a cuidar de mi hogar. Estamos siendo edificadas gradualmente, lentamente, meditando en su amor, andando en Él, arraigadas en Él, creciendo, edificadas en Él, porque solo Cristo es lo que necesitamos. En tercer lugar, el tercer verbo es que somos confirmadas. Entonces, como recibimos a Cristo Jesús, el Señor, así debemos andar en Él. Arraigadas, edificadas y ahora confirmadas. Esto también está en presente, siendo confirmada, siendo establecida, garantizada en la fe. Cada vez se hace más claro, se hace más entendible. Este fin de semana tú has oído muchas verdades y muchas cosas se te confirman en la mente. Tú dices, wow, yo había pensado que eso era así, pero ahora se me confirma, es más entendible, está más seguro en mis pensamientos. Es una obra continua del Espíritu Santo. Ahora mismo, nosotras estamos siendo confirmadas en nuestra fe. Y aquí Pablo puede estar mirando la creciente seguridad que ganamos a medida que comprendemos esas verdades irrevocables de la palabra de Dios, de Cristo y de su Evangelio, las promesas de Dios. Esa era la oración de Pablo, que ellos entendieran, que ellos comprendieran, porque definitivamente las ideas tienen consecuencias y nosotros tenemos que transformar nuestra mente, comprender y que conozcamos esa fe que hemos recibido. Porque conocer bien las doctrinas y la fe que hemos recibido es lo que nos va a proteger de todas esas filosofías falsas que nos desvían hacia otro curso. Pero permanecer con Cristo, Dios obra esas gracias en nosotras, pero hay un esfuerzo deliberado que cada una de nosotras tiene que hacer, y es con Cristo y su palabra para estar arraigada, edificada y fortalecida en Él. Debemos ocuparnos de nuestra salvación. Y en cuarto lugar, esas tres cosas, si yo ando así como recibí al Señor, así ando en Él, arraigada, edificada y fortalecida, confirmada, entonces voy a desbordar de gratitud. Y la imagen ahora es un río que se desborda. Cuando un río tiene demasiado agua, se desborda de su curso normal e inunda la tierra circundante. Nuestra gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotras en Cristo debe fluir a todos los que nos rodean. Cuando tú piensas en tu salvación y en todo lo que Cristo ha hecho por ti, tú debes rebosar de gratitud. Como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Y qué produce esa palabra cuando mora en abundancia? Nosotros nos vamos a comunicar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor. Debemos dar, como dice Colosenses 1:12, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir en la herencia de los santos en luz. Y así como humanamente, después de 40 años de haber conocido a Eduardo, nuestra relación, seguimos juntos, permaneciendo juntos y creciendo en esa relación juntos. Así es con el Señor, con toda la diferencia que eso lleva, porque yo estoy comparándolo con una relación entre seres humanos iguales. Pero si tú encontraste al Señor, tú encontraste
todo lo que tú necesitas. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y nosotras estamos completas en Él. Nosotros debemos, así como recibimos a Cristo Jesús el Señor, andar en Él. Andar en Él, porque cuando encontramos al Señor, cuando Él nos encontró a nosotras, encontramos todo lo que necesitábamos. ¿Sigues tú adelante con Cristo el Señor de la manera que lo recibiste? No dejes que nada ni nadie te aparte del maravilloso y exaltado Salvador que te ama y se entregó por ti. Sabemos, porque la Escritura lo dice, que nada nos separará del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni peligro, espada, desnudez, antes en todas estas cosas, dice. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y estamos seguras que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni autoridades, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Cristo lo tenemos todo, pero nosotras podemos vivir de acuerdo a lo que somos o vivir como si fuéramos esclavas, teniendo la libertad que el Hijo ha comprado para nosotras. Y si durante todo este fin de semana tú has visto muchas cosas, Dios te ha mostrado muchas cosas, y una de ellas quizás es que tu amor por Él se ha enfriado y estás solo viviendo un cristianismo de rutina. Tómate el tiempo para sentarte nuevamente a sus pies. No te vayas simplemente y llegues a la rutina de... Sabemos que vamos como en el monte de la transfiguración, cuando Pedro quiso construir las enramadas. A veces nosotras quisiéramos construir las enramadas, pero realmente la vida cristiana se vive allá afuera, se vive en el valle. Pero toma tiempo, aunque te tengas que levantar cuando todos están durmiendo, para encontrarte con tu Señor, para encontrarte con tu Salvador. Siéntate a sus pies y ruégale que abra tus ojos, que te apasione por Él, que podamos poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, porque nosotros hemos muerto con Cristo, y como hemos muerto con Cristo, así resucitaremos también con Él. Piensa en su belleza, en su gracia, que esa palabra more en abundancia en ti, porque Cristo es nuestra vida. Él es Dios en su plenitud, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestra redención, Él es nuestro mediador, Él es nuestra justicia, Él es nuestro Señor y Rey, Él es la luz, Él es nuestro Salvador. Y debemos caminar cerca de Él cada día, porque hemos sido arraigadas, edificadas y confirmadas en la fe, y como consecuencia desbordamos en gratitud. Que nuestras convicciones sobre Cristo y su Evangelio sean cada vez más firmes, porque estamos arraigadas y cimentadas en esa palabra que nos dan testimonio de Él y de su gracia para con nosotras. Que Dios se complazca en mostrarnos a Cristo en su palabra. Y antes de terminar, quiero pedirle a Gaby que pase por aquí, porque vamos a tomar un momentito donde vamos ahí calladitas a procesar un poco de todo esto y a orarle al Señor por todo esto que hemos estado viendo este fin de semana. Sí, queríamos tener un tiempo ahora donde cada uno ahí donde está pueda cerrar sus ojos. Tenemos todavía un tiempo, ¿no? Vamos a aprovechar para hacer justamente lo que dijo Patricia. Vamos a encontrarnos con Cristo. Vamos a buscarle. Cuando te enamoras de alguien, quieres estar con Él. Y quiero animaros a hablar con Cristo. Dile una vez más, dile: Cristo, tú eres suficiente para mí, ¿no? Si has visto que hay algo que está luchando en tu corazón para competir con Él, no a lo que estás queriendo mucho tener algo, dile: no lo necesito, solo te necesito a ti. Necesito solamente tu amor. Necesito tu perdón que acalia mi conciencia. No, cuánta culpabilidad llevamos por no dar la talla, pero es Cristo el que la dio en nuestro lugar. Vamos a cerrar los ojos, cada uno ahí, y van a estar tocando una música, un grupo de alabanza. Habla con el Señor.
Agradecele por lo que Él ha hecho en nuestro lugar. Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, no luchó por tener ese estatus, ese reconocimiento, esa gloria, ese nombre, sino que se despojó a sí mismo, se humilló, vino a tomar nuestro lugar. No lo tenía que hacer, pero si Él quería redimirnos, tenía que tomar nuestra humanidad. Solo redime aquello que Él es, lo que Él toma. Y Él vino, se humilló a sí mismo y se hizo siervo. Y se hizo obediente. Se hizo obediente Cristo hasta la cruz, hasta entregar tu propia vida. Tal amor no vemos en ninguna parte. Tamaña entrega, tamaña poner. No pusiste a nosotras por delante de ti. Te agachaste, nos lavaste los pies. Esa fue tu gloria. Fue la gloria del sacrificio de amor por un pueblo rebelde, por una novia que no quería saber nada de Él, que le despreciaba, que no le miraba en la cara. Pero como ese cordero en silencio, no abriste la boca y fuiste hasta la cruz para cargar con todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros. Gracias, Señor. Y queremos ahora agradecerte. Queremos exaltarte. Queremos darte en nuestras vidas ese lugar que tú mereces, porque solo tú eres digno de toda nuestra pasión. Solo tú eres digno, Señor, de toda nuestra entrega, digno de nuestra alabanza. No queremos adorar a nada más, ni nadie más, solo a ti, Cristo. Tú eres aquel que fue hecho pecado para que nosotros pudiésemos ser hechas justicia de Dios. Gracias, Cristo, por tu sacrificio. Gracias por habernos hecho y por habernos rehecho. Queremos que nuestras vidas reflejen algo de esa gloria, Señor, algo de la gloria de la entrega, de la gloria que hay en el sacrificio de poner a los demás por delante, la gloria de la humildad real, que glorifica a Dios y que dice, Él es Dios, yo no, Él es. Úsanos, Señor, para tu gloria, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.